Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Yo soy la profesora Omaira Hernández, profesora jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y bueno, actualmente estoy, como miles de venezolanos, exiliada en Miami. Quisiera usar este medio un poco para responder las inquietudes de muchos de mis colegas y por supuesto principalmente de muchos de mis alumnos que quedaron regados allá a lo ancho y largo del territorio nacional, donde por más de 22 años ejercí la docencia. La interrogante que me manifiestan por esta vía es que exprese mis opiniones acerca de lo que las implicaciones que tiene el llamado a diálogo en este momento por parte del gobierno nacional. Parece que le hizo eco, o le está haciendo eco al gobierno, lo que la OEA pues, ha venido diciendo en los últimos días. Yo quiero ser muy concreta y empezar como buena maestra, aludiendo al concepto mismo de diálogo. Nuestro querido padre Google, si usted no es de los dados a usar el diccionario, si usted puede entrar a Google y cualquier concepto de diálogo nos sirve. Yo voy a tomar el concepto mínimo básico que nosotros enseñamos, inclusive en las escuelas nosotros enseñamos a los niños lo que es el diálogo. Me va a permitir leer momentáneamente lo que dice el concepto. Dice que suele hablarse de diálogo como una exposición e intercambio de pensamientos donde se aceptan las posturas del interlocutor y los participantes están dispuestos a cambiar sus puntos de vista. En ese sentido, señores, nada más aludiendo, analizando el concepto, yo quiero que hagamos un ejercicio intelectual de recordar lo que hemos vivido en estos últimos 17 años en nuestro país. ¿Creen ustedes que hay voluntad política real de los señores que hoy en día están en la cúpula del poder de Venezuela, los que están apertrechados en la torre del poder de Venezuela, están dispuestos a aceptar las posturas del interlocutor, en este caso la oposición democrática venezolana? Sabemos que no. Sabemos que no porque por experiencia en 17 años el discurso ha sido precisamente todo lo contrario. El discurso ha sido precisamente a no querer aceptar ni siquiera no las posturas, ni siquiera la existencia real de una oposición. Por 17 años hemos oído que nos han tildado de cuanto apelativo y calificativo usted puede recordar. Si usted ha vivido en Venezuela los últimos 17 años, debe recordar que se nos ha dicho derecha apátrida, escuálida, pitiyanqui, derecha traidora, guarimbera, maldita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demuestra que no hay disposición ni siquiera de aceptar el interlocutor. Por 17 años que yo recuerde, la oposición siempre llamó al diálogo, siempre llamó a la rectificación de las políticas que este gobierno ha mantenido durante este periodo de tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta en cada una de esas propuestas de diálogo que nosotros hacíamos? Profundizar la revolución. Eso era toda la postura de todos los gobernantes en estos 17 años. Sencillamente, profundizar la revolución. Porque la revolución va a llegar hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Cuando suenen las trompetas del apocalipsis, todavía estará la revolución bolivariana. Esa ha sido la postura. La única mesa de diálogo seria, supuestamente, es más, yo creo que es la única que se ha dado, fue la del 2014, luego de los eventos que ocurrieron en el estado Táchira, por las revueltas populares que los jóvenes de ese estado iniciaron a partir del 12 de febrero de ese año. Por 58 días mantuvimos tomado el territorio y bueno, todos recordamos ese periodo de la historia que, por cierto, habrá que revisar en algún momento y hacerle justicia histórica y justicia antropológica a ese movimiento que en el Táchira se generó y que podría tildarse del primero
movimiento serio que hubo en Venezuela en el siglo XXI que quisiera enfrentar el gobierno de esta revolución. Pero ese no es el tema. El tema es que a raíz, ustedes recuerdan que con el proceso de toma que se hizo del Estado, todo el Estado Mayor del Ejército venezolano se trasladó al Estado Táchira, Padrino López, y vinieron las tanquetas, el ejército, los aviones, los Sukhoi, los F-16, y todo el Estado se militarizó de una manera porque no había forma de controlar los rebeldes del Táchira. En ese momento hubo mesas de diálogo. ¿Qué pasó con esas mesas de diálogo? Nada, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó, no pasó nada. Muchos de los jóvenes que participaron en esas mesas aún están detenidos y presos. Así que en este gobierno no se puede creer en una voluntad de diálogo. La segunda parte del concepto dice que los participantes deben estar dispuestos a cambiar su punto de vista. Díganme ustedes, señores, con la actitud que el señor Maduro y toda su secuela están asumiendo día a día, ¿se les nota alguna voluntad de rectificar el rumbo que Venezuela tiene? En lo absoluto. No están dispuestos a modificar su conducta, ni a modificar sus políticas, ni a modificar siquiera su discurso, que es lo elemental. En ese sentido, señores, no podemos caer en el coqueteo, en el truco trampa de creer que un diálogo podría resolver el destino del país. Señores, es imposible para la democracia venezolana, para los demócratas venezolanos, sentarse en una mesa con asesinos, con ladrones, con criminales, con narcotraficantes, con corruptos del tamaño que en este momento gobiernan Venezuela, desde la torre aquella que le construyó los poderes de este país. Así que no caigamos en el truco trampa de creer que una mesa de diálogo con esa gente puede haber o hallar un camino para la salida, vamos a decir, democrática de este país. Es imposible. Si tienen la tentación de sentarse en una mesa con el gobierno, les aseguro que el gobierno no solo se sienta, se encarama en la mesa y desde allí continúa, ¿verdad?, en su proyecto político. La única mesa de diálogo posible en Venezuela es la de los sectores democráticos para buscar la salida del gobierno nacional, la salida de Maduro, la salida de todos los corruptos y de toda la gente que en este momento está en todas las instituciones prisioneras de un Estado forajido. Esa es la única mesa en la que se puede sentar la nación en este momento. La única mesa es la de apoyar el revocatorio o cualquier otra vía donde no tenga cabida este gobierno, este proyecto político en el futuro de la nación. No puede haber un futuro para Venezuela en donde haya o se le dé beligerancia política a estos señores, porque esos señores lo que tienen es que pagar por sus crímenes, ser juzgados por lo que han hecho con Venezuela. Esa es la única mesa posible en la que nos podemos sentar los venezolanos, en la del juicio ético y moral a un sistema perverso y corrupto que en este momento arruinó no solo el país, sino que día a día elimina a sus habitantes. Los va matando de hambre, de miseria, de indignidad, de pobreza. No, señores, no caigamos en la tentación del diálogo. Para mis queridos amigos que me preguntaron si el diálogo era efectivo, no, señores, el diálogo con el gobierno no es efectivo, porque resulta que el diálogo es una característica de la gente civilizada, de los países civilizados, de las democracias de altura. Y en Venezuela no hay democracia. Entendamos ese hecho, señores. En Venezuela no hay un gobierno democrático. Tenemos un gobierno que se encaramó en la cúpula del poder, se puso por encima de la Constitución y desde allí gobierna como le da la Real y Pontificia Universidad de Salamanca. Así que, señores, cuidado con el coqueteo del diálogo. Venezuela será un país libre siempre y cuando pueda acabar con la impunidad. Es decir, que en algún momento tengamos la certeza de que quienes están hoy avasallando a la nación pagarán por ello. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión.